Se suele decir que el aprendizaje de verdad, el más importante, ocurre fuera de un salón de clases. El detallito es que, bueno, nadie nos da un manual sobre cómo hacerlo bien. Pero ¿saben qué? El revolucionario científico Nikola Tesla nos dejó una especie de mapa. Hoy nos vamos a meter de lleno en sus hábitos para sacar 3 principios clave que pueden transformar a cualquiera en una persona mucho, pero mucho más innovadora en lo que hace. A ver, pensemos en esto un segundo. Estamos en un mundo que nos bombardea con notificaciones, con estímulos por todos lados. Encontrar el espacio para de verdad concentrarse y aprender se ha vuelto una tarea titánica. Pero, y aquí viene lo interesante, la solución podría estar escondida en las prácticas de uno de los inventores más grandes de toda la historia. Y ojo, lo más importante aquí es entender que Tesla no es una figura lejana, inalcanzable, para nada. Sus métodos, su manera de pensar y de resolver problemas, nos dan un sistema súper práctico. La cosa no es tener su coeficiente intelectual, sino más bien adoptar su estrategia de aprendizaje. Ok, para desmenuzar su método, vamos a explorar los 3 pilares que los sostenían. Primero, el aburrimiento estratégico. Luego, el aprendizaje basado en proyectos. Y por último, la visualización como una forma de simulación. Al final, vamos a ver cómo se une todo esto para formar un sistema de innovación completito. Arranquemos con el primer principio, que la verdad es quizás el que menos nos esperaríamos. La genialidad de Tesla no venía solo de pasársela leyendo libros o haciendo experimentos sin parar. No. Lo que de verdad lo hacía diferente era cómo usaba el silencio y, sí, el aburrimiento como gasolina para su creatividad. Su descubrimiento más grande, la corriente alterna, o sea, la base del mundo moderno en que vivimos, no se le ocurrió encerrado en un laboratorio. ¿Qué va? La idea le llegó en 1882 mientras caminaba tranquilamente por un parque en Budapest. En ese momento de calma total, la solución se le apareció en la mente con una claridad impresionante. Esto nos muestra el poder increíble que tiene a veces el simple hecho de no hacer nada. Y lo mejor es que la ciencia de hoy respalda esta idea. Cuando la mente se aburre, el cerebro activa algo que se conoce como la red neuronal por defecto. Pensemos que es como el sistema operativo que corre en segundo plano en nuestra mente. Agarra toda la información que hemos consumido y empieza a tejer conexiones sorprendentes entre ideas que a simple vista no tenían nada que ver. Y justo aquí está el gran problema de nuestra era. Al primer segundo de aburrimiento, ya sea esperando en la fila del súper o en un semáforo, ¿qué hacemos casi todos? Sacar el teléfono. Ese impulso de llenar cada instante con algo bloquea por completo la activación de esta red neuronal tan poderosa. Tesla, en cambio, abrazaba ese espacio mental. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto en la vida real? El método es simple, pero, eso sí, requiere disciplina. Primero, hay que identificar un momento del día en que por instinto buscamos una distracción. Segundo, crear a propósito una ventana de aburrimiento en ese momento. Y tercero, simplemente dejar que la mente se vaya por donde quiera. Al principio se siente raro, pero es justo ahí, en ese espacio, donde el cerebro empieza a conectar los puntos y ¡pum!, surgen las ideas realmente innovadoras. Ahora, claro, esas ideas que nacen en el silencio necesitan un lugar a donde ir. Y esto nos lleva directo al segundo principio de Tesla. Él no se quedaba solo en acumular conocimiento, lo transformaba todo el tiempo, en proyectos, en cosas tangibles. La diferencia aquí es abismal. ¿Por qué se nos olvida casi todo lo que aprendemos de forma pasiva, como leyendo un libro sin más? Porque es abstracto. En cambio, el aprendizaje basado en proyectos es activo, es aplicado. Al construir algo, se obliga al cerebro a mezclar la teoría con la práctica, y eso crea recuerdos mucho más fuertes. Se usan un montón de áreas del cerebro a la vez, la analítica, la motora y hasta la emocional. Si revisamos la vida de Tesla, está llena de ejemplos. En la universidad, se obsesionó con mejorar un dínamo que ya existía. Cuando se fue a América, no llegó con un montón de ideas en un papel, llegó con prototipos que funcionaban. Y para probar su idea de transmitir energía sin cables, no escribió un ensayo, no, construyó una estación experimental entera. Él aprendía haciendo, equivocándose y volviendo a intentar. Traigamos esto a un ejemplo de hoy. Si alguien quiere aprender a programar, podría pasarse meses viendo tutoriales y al final retener muy poco. El enfoque de Tesla sería distinto. Elegir un proyecto concreto. A ver, voy a construir un sitio web.
o voy a automatizar esta tarea que me quita tiempo, o voy a crear un juego. De repente cada pedacito de teoría tiene un propósito inmediato y el aprendizaje se vuelve profundo, se vuelve de verdad significativo. Y con esto llegamos al tercer principio, que es la habilidad más famosa de Tesla, esa que a muchos les parecía casi sobrenatural. Me refiero a su capacidad para hacer experimentos súper complejos, pero enteramente dentro de su imaginación. 0. Así como suena, ese es el número de prototipos físicos que Tesla dijo que construyó para su revolucionario motor de inducción. Él aseguraba que podía diseñar, armar y echar a andar una máquina en su mente durante semanas, encontrando fallas y mejorando el diseño sin siquiera tocar una herramienta. Es una afirmación increíble que nos muestra lo eficiente que era su método. Y lo que en su tiempo parecía magia pura, hoy la neurociencia nos lo confirma. Resulta que al visualizar una acción con mucha claridad, el cerebro activa las mismas redes neuronales que se activarían si estuviéramos haciendo la acción de verdad. Es una técnica que usan los atletas de élite cuando repasan una carrera en su mente o los cirujanos cuando practican una operación compleja. Es una habilidad y como toda habilidad se puede entrenar. El proceso para ponerlo en práctica es bastante claro. Después de estudiar un concepto, hay que hacer una pausa. Luego, visualizar cómo se aplica ese concepto, paso a pasito. Ejecutar una simulación en la mente, viendo cómo funciona e incluso adelantándose a posibles problemas y resolviéndolos ahí mismo, en la cabeza. Esto convierte cada momento de calma, cada una de esas ventanas de aburrimiento, en tiempo de práctica extra que es valiosísimo. Bueno, ya vimos los 3 principios por separado, pero el verdadero poder, la clave de la innovación de Tesla está en cómo se conectan, cómo se potencian uno al otro, formando un sistema de aprendizaje súper coherente. Y aquí está el meollo del asunto. A ver, el aburrimiento estratégico es el que genera las ideas. El aprendizaje basado en proyectos es el que las trae al mundo real, las hace tangibles. Y la visualización, esa permite perfeccionar y ensayar todo el proceso, ahorrando tiempo y recursos. Cada principio alimenta a los demás. Se crea un ciclo de aprendizaje e innovación que es tremendamente poderoso. Al adoptar este sistema, ya no se está aprendiendo como lo hace la mayoría, se está construyendo un método para la innovación, un método que puede acelerar el desarrollo personal y profesional de una manera que el aprendizaje pasivo, el tradicional, simplemente no puede ni soñar con igualar. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. La cosa no es sentarse a esperar a que llegue la inspiración, sino crear las condiciones para que aparezca. Al aplicar estos principios, cualquier momento de quietud, por pequeño que sea, puede convertirse en el punto de partida de una idea que lo cambie todo.